Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bautistas Históricos. Pero parece que aquí me falta esto. Ahora sí. Buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bautistas Históricos. Y sea la gracia del Señor en cada uno de los que se han de añadir a esta reunión y los que han de escuchar nuestra grabación. Dios le bendiga, hermana Nadia, bienvenida. Vamos a dar comienzo, como siempre, dando gracias a Dios y orando al Señor por su misericordia. Padre, agradecemos enormemente tu gran bondad, compasión y amor sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por sostenernos, por tener compasión de cada uno de nosotros, por habernos traído hasta nuestros hogares con bendición, por haber tenido la bendición de trabajar, de hacer nuestras actividades y de tener Señor, estos momentos en torno a tu palabra, reunidos en tu nombre para darte gloria, adoración y alabanza. Te presentamos, Señor, como siempre, en nuestra oración a nuestro hermano John, para que tú bendigas su vida en donde quiera que se encuentre. Guarde, Señor, su vida, protéjalo y líbrelo de tentación y del mal, para que cada día él pueda ser sostenido por su gracia y en todo y por todo tu nombre sea glorificado en él. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí has tenido compasión y misericordia de su vida. Señor, rogamos tu bendición en todo lo que hayamos de emprender para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando al único Dios verdadero en nuestra serie de estudios y dentro de esta serie de estudios estamos en la lección número 8, en la cual habla del Dios que es verdadero y veraz. Y estuvimos viendo, como un resumen, la introducción a nuestro tema y uno de los detalles más importantes que hace la diferencia entre nuestro único Dios verdadero y todos aquellos otros ídolos que se hacen llamar Dios, pero que la verdad que no son Dios, porque nada que haya podido ser hecho por nuestras manos podríamos darle poder o deidad. Todo es un objeto solamente. Entonces la diferencia entre nuestro Dios y todos aquellos otros objetos que muchas veces se le da deidad es el hecho de que nuestro Dios está vivo. Y hoy, entonces, vamos a ver la tremenda diferencia entre nuestro Dios y aquellos que se hacen llamar Dios, para entender completamente el significado e importancia de la verdad, que nuestro Dios es verdadero y veraz, eh, que hasta este momento hemos aprendido, tenemos que considerar las Escrituras cómo hace un contraste entre el único Dios verdadero y los ídolos sin vida, los falsos dioses que hacen los hombres, que nos enseñan algunas escrituras acerca de esta verdad, acerca de la unicidad y autenticidad de Dios, comparado con los falsos dioses y los ídolos. El primer versículo que vamos a abordar va a ser Salmo 115. Para eso, como siempre, vamos a buscar nuestra Biblia. Vamos a buscar la Biblia. Aquí está. Y la vamos a compartir. Ahí estamos. Bien, vamos a ir al Salmo 115. Salmo 115. En este salmo vamos a encontrar los versículos del 3 al 9, donde habla algunas verdades. En el Salmo 115, de los versículos 3 al 9, dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Si hay algo que es importante entender, es que cada vez que se hace referencia al único Dios verdadero
y quiere hacer distinción de todos aquellos otros dioses, es que Dios dice de sí mismo: yo soy Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en este caso, habla algo muy parecido. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Increíblemente, en estos últimos tiempos, una de las cosas que Satanás atacó por décadas fue el hecho de que Dios no era el creador de las cosas que existen. Y apareció una supuesta teoría de Darwin tratando de dar explicación a la creación. Si sacábamos el carácter creativo de Dios, el hecho de que Dios haya creado todo lo que existe, entonces desde ya su soberanía no era tal, su supremacía no existía, y al final terminaba siendo solamente una mitología y no el Dios vivo que nosotros conocemos. Entonces, para nosotros los creyentes, siempre tiene que estar presente el hecho de que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Entonces, nuestro Dios vivo siempre se relaciona al hecho de que Dios es el autor de la vida y más encima el que la sustenta. Entonces, por esa razón es soberano, supremo. Su supremacía, el hecho que nadie más está sobre Dios, se manifiesta a través de su soberanía sobre todo lo que Él ha creado. Entonces, cuando decimos que nuestro Dios está en los cielos, estamos referenciándonos a su trono de gloria y que no hay nada sobre Él, no hay nadie sobre Dios. Entonces ahí está hablando de la supremacía de Dios. Todo lo que quiso ha hecho. O sea, todo lo que nosotros conocemos y aún las cosas que todavía no conocemos, Dios las creó, Él las hizo y las hizo para su gloria. Entonces, tremendo contraste con los versículos siguientes. Y empieza a hablar de los ídolos. Los ídolos de ellos, o sea, de aquellos que no aman a Dios, sino que son idólatras, son oro, plata y oro, obra de manos de hombres. Y aquí dice claramente lo que son objetos. Los hombres pueden formar objetos en base a materia ya creada. Dios, cuando hizo todas las cosas, no había materia, no había nada. Entonces eso es lo extraordinario de nuestro Dios creador, que Él partió de la nada creándolo todo. En cambio, los hombres que se creen algo, ellos solamente pueden transformar lo que ya existe. Y en este caso forman ídolos con plata y oro, o con todo lo que en un momento le pueda dar valor el hombre, pero termina siendo lo mismo de siempre, obra de manos de hombres, según el versículo 4. ¿Y cuáles son las características de estos dioses? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. No toman olor. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mire lo que sucede con aquellos que adoran este tipo de ídolos. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, están aquellas personas que los fabrican tan muertos como los objetos que ellos fabrican. Y cualquiera que confía en ellos y que pone su confianza en los que son ídolos, también terminan en la misma condición, o sea, muertos en vida, completamente claro. Eso es, como quien dice, absoluto. Aquí no hay términos medios, no hay una situación donde la palabra de Dios nos diga: ustedes deben respetar las creencias de otras personas, o ustedes deben valorar el hecho de que otras culturas adoren a otros dioses. Y la verdad es que no dice nada de eso.
dice claramente la tremenda diferencia entre el adorar al Dios vivo y este tremendo contraste que es entonces poner confianza en los ídolos. Vamos a viajar a través de la Biblia y nos vamos a cambiar de libro y vamos a ir al libro de Isaías. Y dentro de Isaías vamos a ver el capítulo 46 y de los versículos 5 al 10. Y aquí hay preguntas. ¿Quién las hace? Dios, a través de Isaías. Entonces, la pregunta que hace Dios: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Esa es una tremenda pregunta. La mayor de las veces, nosotros los hombres siempre estamos tratando de tener una imagen acerca de Dios en nuestra mente, y tratamos de acercar a la deidad muchas veces a nuestras propias humanidades. En este último tiempo, lo más frecuente es humanizar a Dios, sacar aquel carácter majestuoso de Dios y tratar de acercarlo lo más posible a nuestras decisiones, a cómo nosotros somos, pero Dios es claro en decir que no hay nada que se le pueda asemejar a Él, no hay nada que se le pueda igualar, ni siquiera comparar con Dios. Creador es superior a toda su creación. Dios no es parte de la creación, eso lo estuvimos viendo cuando vimos al Dios creador. Entonces, Él trasciende la creación, Él es sobre la creación y de hecho ni siquiera vive en la creación que Él ha hecho, porque los cielos no lo pueden sostener. Eh, Básicamente es algo lógico, el universo es infinito, pero tiene principio. Para nosotros, criaturas humanas, no tiene fin. Dios sabe y conoce su principio y su frontera, porque Dios lo creó. En cambio, nuestro Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Entonces, no puedes poner a alguien que no tiene principio ni fin en un espacio que es infinito. No cabe. Entonces, Dios es tan grande que no puede habitar en los cielos, así como en los cielos creados. Su trono está sobre toda la creación. Entonces, se lo sacan oro de la bolsa, lo pesan, con, lo, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero, o sea, un artesano, un orfebre, para hacer un dios de ello, y se postran y adoran. Aquí está relatando lo que hacen los hombres para tener un ídolo. Es tremendo. Como si analizamos de manera, ¿cómo podríamos llamar? Fría estas frases, nos vamos a dar cuenta de la necedad que es hacer un ídolo. Se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan, tampoco responde, ni libra de la tribulación. Tremendo. Isaías está escribiendo esto 700 años antes de Cristo y él está relatando inclusive una procesión. O sea, nosotros en nuestra cultura católica sabemos muy bien que una procesión es cuando toman a uno de los ídolos que le llaman santos o vírgenes y lo llevan en los hombros y lo trasladan y se hace toda una fiesta y cánticos y otras cosas más que la verdad que eh, sinceramente a mí me daría vergüenza eh, andar trayendo un ídolo y tratar de pensar de que este ídolo me va a librar de la tribulación. La verdad es que es imposible pensar que un objeto, no importa del material precioso que haya sido hecho, no tiene ningún valor como Dios. Posiblemente tenga un valor como podríamos llamar la figura
o por el material que se haya hecho o confeccionado, pero fuera de eso no tiene ningún otro valor. Entonces, dice el versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí tenemos al Dios vivo, al Dios absoluto, al Dios que no tiene ningún reparo en decir que Él es el único Dios verdadero. En una oportunidad, conversando con un sobrino mío, me dijo, cuando yo le recité el versículo de San Juan 14, versículo 6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo le estaba recitando la Biblia. Y él me dice, yo creo en Dios y creo en Jesucristo, muero por esa verdad, dijo en su momento mi sobrino. Pero el decir que Jesucristo es el único camino es demasiado soberbio. Así fue como dijo. Y la verdad es que me puse triste de darme cuenta que a pesar de toda su sabiduría, porque el hombre tiene mucha sabiduría, se hace tan necio el hombre cuando no cree en el único Dios verdadero. Jesucristo dijo de sí mismo y con plena autoridad, yo soy el camino, la verdad, la vida, dando a entender que aquellos artículos que son definidos nos deja lugar a pensar de que hay varios caminos, más de una verdad o muchas vidas. Hay una sola y está en la persona y en la obra de Jesucristo el Señor. Entonces, nuestro único Dios verdadero nos dice y nos recuerda desde el versículo 9 y 10 que Él es Dios y no hay otro que ni siquiera sea semejante a Él, que anuncie lo por venir desde el principio. Y eso lo dice Isaías, porque ya había habido una tremenda bendición ahí con Daniel, entonces con Nabucodonosor, que no quería contarle su sueño a nadie y nadie podía saber lo que él quería aprender de ese sueño. Entonces mandó a matar inclusive a sus supuestamente sabios, y hubo un hombre que le dijo cuál había sido su sueño, también le dio la interpretación, y ese fue Daniel. Y Daniel le dijo, porque inclusive pensaron que él era demasiado sabio, él dijo, no, yo creo en el Dios que revela las cosas. Entonces, él es el que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. O sea, para Dios, inclusive, no está limitado al tiempo como nosotros. Él desde el principio anuncia lo por venir. ¿Y por qué Dios no se equivoca cuando anuncia lo por venir? Básicamente es una cosa que es muy lógica. Dios no adivina el futuro. Dios es el creador del futuro. Dios es el que decreta cuándo y va a querer hacer lo que Él quiere. Entonces, por eso que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios no tiene necesidad de consultar a nadie para saber qué va a pasar mañana, ni dentro de los años que queden del escenario de esta vida. Dios tiene todo bajo control. Y como Él decreta, entonces Él es quien construye el futuro. Por eso que Dios no se equivoca, porque Dios no adivina el futuro, Dios es el que lo maneja. Y por esa razón tenemos que adorar, alabar y bendecir a un Dios tan majestuoso y tan grande como nuestro Dios. No hay nadie que se le compare. Y tampoco nada. Ahora vamos a ir a un libro más abajo de Isaías que se llama Jeremías. Y este
profeta Jeremías escribió en el capítulo 10, los versículos 3 al 16. Y vamos a ir avanzando en ellos. Porque la costumbre de los pueblos son vanidad. O sea, todo lo que es la cultura de los pueblos es una cultura vacía, cuando estos no tienen al único Dios verdadero. Entonces, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, no tienen importancia, es una costumbre vacía. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, una vez más haciendo ídolos, esta vez de madera. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hay mucha superstición muchas veces. Sabemos que en cierto aspecto los ídolos nada son, pero ¿cómo es que la gente se encanta con ellos? ¿Cómo es que la gente inclusive inventa milagros? Y a veces hay ciertas cosas que están ya gobernadas por el príncipe de las tinieblas para engañar. Entonces, Dios dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y básicamente por una sola razón, no están vivos, son solo objetos. Entonces, el profeta dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres, y grande tu nombre y poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti te es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti, maravilloso. Eso es lo que dice Jeremías. Todos se infatuarán, entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerá plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice, y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Todo lo hacen así con mucha excelencia para que se vea bonito. Pero nada más que un adorno, nada más que es eso, una estatua que no tiene cómo moverse. Entonces, en los versículos 10 dice, Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ese es el tremendo contraste del Dios vivo. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo, Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. No hay mucho que agregar en esto, la verdad, está completamente textual. No hay mucho que interpretar, no hay mucho que investigar, a pesar de que, claro, podríamos aprender algunas cosas si las estudiamos profundamente, pero ya con lo que está explícito es suficiente para darnos a entender el tremendo contraste entre lo que son los ídolos y quién es nuestro único Dios verdadero. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Aquí es una cosa que es bastante clara. Si amamos al único Dios verdadero, es porque obviamente vamos a menospreciar y vamos a aborrecer todo tipo de idolatría. Entonces, el versículo 12, el que hizo la tierra con su poder y que puso en orden el mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia y se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad.
Jehová de los ejércitos es un nombre tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué son los ídolos? No son nada más que vanidad, según el versículo 3, el versículo 8 y el versículo 15. Los ídolos no son nada más que leño cortado del buril, del bosque, el versículo 3 y 8. Los ídolos no son nada más que una obra de mano de artífice con buril. Ahí tiene usted. Es tremendo cómo la Biblia va describiendo la verdad de los ídolos que son meramente objetos. Los ídolos no son nada más que decoraciones de plata y de oro. Los ídolos no son nada más que cosas sin vida que tienen que ser afirmados con clavos para que no se muevan. Tremendo. Ahí el versículo 4, ¿cierto? Ahí dice, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Entonces, los ídolos no pueden hablar y tienen que ser, verso 5 dice, no están derechos como la palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces los ídolos no tienen poder para hacer el mal ni para hacer el bien, según el versículo 5. Entonces, más adelante, los ídolos son obra de mano y no hay, a ver, ese es el versículo 14. Porque es ídolo todo, porque obra mentirosa y su obra de fundición. Los ídolos son obra de manos y no hay espíritu en ellos. No hay espíritu. Son una mentira. No están vivos. Son objetos muertos. Los ídolos son obras vanas. Al tiempo de su castigo perecerán. Entonces, obra vana que perecerán bajo el juicio de Dios, según el versículo 15 y también el versículo 11. Dios es nuestro único y verdadero Dios, el único que tiene todas las características de estar vivo, de hacer lo que él estima conveniente sin tener que rendir cuentas a nadie. Es una verdad tremenda. Mire cómo es de tajante. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Eso es intolerancia absoluta. Dios no es tolerante con los ídolos de ninguna especie. Dios no es tolerante ni con los que los adoran. ¿Por qué? Porque dice claramente que aquellos que adoran los ídolos se van a poner tal como el objeto de su adoración, muertos en vida. Entonces, ¿por qué los hombres pueden tener tanta fascinación con algo que realmente no tiene sentido? Es imposible pensar en que si yo fabrico con mis manos algo, luego después puedo rendirle culto, o sea, me voy a arrodillar delante de él, voy a invocarle, voy a creer que va a hacer algo en mi favor y invento inclusive toda una religión, inclusive, y esto lo pudimos ver en los pueblos aquí en Latinoamérica, lo que llamamos pueblos precolombinos, tenían cada uno sus dioses y sus adoraciones, y claro, en todo el mundo, en toda la tierra, se manifestaron distintas formas de religión, pero muchas veces, porque como no quisieron dar gloria al único Dios verdadero, entonces se desviaron, como dice Romanos capítulo 1, 2 y 3, adorando ídolos y creación más que al Creador. Y Dios les entregó absolutamente a sus banalidades y se hicieron vanos hasta en sus propios cuerpos. Es tremendo. Tristemente, el hombre es rebelde delante de Dios, no quiere obedecer
El primer mandamiento es absolutamente claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es bastante claro. El versículo 2 habla de una cosa que no es la idolatría como la que nosotros podemos estar ahora revisando, porque con el mandamiento número 1 es absolutamente prohibido tener otro Dios. Entonces, ¿por qué habla el versículo 2 de que no vamos a hacernos imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra? Porque así también hizo el pueblo de Israel. Se hizo una imagen de lo creado, pero no lo adoraba como un Dios falso, sino que le pone el mismo nombre y dice, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, falsa adoración a través de la representación de Dios con el mismo nombre, pero obviamente no era el mismo Dios y cayeron en lo que es algo tremendo. Aparte de ser un ídolo miserable y vil, adoraron de manera falsa como que si hubiese sido el Dios Santo. Y en estos días, hermanos, ¿cuánta gente cree adorar a Dios? Pero lo único que adora es un Dios que está de acuerdo con su propia imaginación. No conocen lo que nosotros estamos estudiando. No conocen al único Dios verdadero. No coinciden a un Dios que sea intolerante en estos tiempos, donde lo más importante es lo políticamente correcto. Les aseguro, hermanos, les aseguro, Dios jamás va a ser políticamente correcto. Dios no es así. Dios no ha sido modernizado, ni él ha cambiado. Siempre, desde un principio de los tiempos, si Dios dice que algo es pecaminoso, que Dios lo aborrece, así va a ser hasta el final de los tiempos. Eso no hay quien lo cambie. ¿Por qué? Porque Dios se auto ha revelado de esa manera, como un Dios inmutable, un Dios que no cambia. No crece, Dios no aprende, no se gasta, es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Un Dios que hace todo lo que quiere cuando quiere y no rinde explicaciones a nadie. Inclusive cuando nosotros mismos en nuestro pobre egoísta corazón trata de poder entender las cosas que muchas veces nosotros llamamos tragedias en nuestra vida y le decimos a Dios, ¿por qué a mí? Qué tremendo. Juzgando la obra de Dios siendo tan pequeñas y dependientes criaturas. Pero ahí estamos muchas veces, estamos en eso y oramos y rogamos a Dios que nos libre de nuestras aflicciones, pero Dios que tiene compasión y misericordia muchas veces lo hace y otras veces se demora más, básicamente para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. No por Él, porque Él ya lo conoce, sino que es por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se describen a los idólatras en estos versículos? ¿Cómo se describen a los que adoran a estos ídolos en los versículos que hemos leído? Vamos a ver. Aquí está el versículo 8. Dice, todos se infatuarán. Infatuarán viene de la palabra fatuo, o sea, vano. Infatuarán, o sea, se volverán necios. Y entontecerán. Ahí está. Se infatuarán y se entontecerán. Un poco drástico, ¿cierto? Eh, Luego después en el versículo 14 nos dice claramente que cómo es que se pone el hombre. Todo hombre se embrutece, o sea que lamentablemente el idólatra no es un hombre sabio, se embrutece, le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo cuando obviamente éste no da respuesta, porque al final llega a entender que no es nada más que un objeto y que lo mandó a hacer y a lo mejor pagó mucho dinero para que se lo hicieran y no le sirvió absolutamente de nada, de nada. Entonces,
Dios describe a los idólatras de esta manera. Y el verso 14 dice la vergüenza que le da al idólatra al final cuando este Dios no responde. ¿Qué pasó con Elías cuando enfrentó a los de Baal? Elías les decía, griten más fuerte, posiblemente esté durmiendo la siesta. Y no es una palabra como podríamos llamar de respeto hacia ese otro Dios, ni a las costumbres, ni a la cultura de ese pueblo, ni nada por el estilo. Menos porque el desafío de Elías era mostrarle al pueblo quién era el único Dios verdadero. Entonces el que encendía el holocausto, ese iba a ser el Dios verdadero. Ahora, increíblemente, cuando estos idólatras empiezan a clamar, se supone que muchas veces hacían artilugios y ponían ciertos químicos debajo del sacrificio para que éste se encendiera solo. Entonces alguien dijo en una oportunidad que Dios había hecho dos milagros. El primer milagro fue que no se encendiera el fuego cuando estos idólatras estaban clamando, porque es lógico que hubiesen hecho cualquier tipo de trampa para poder prender fuego aparentemente de manera milagrosa. Y eso no sucedió. Y más encima, Elías, cuando le tocó a él clamar a Dios, pidió que le echaran agua al holocausto. Y no poca agua, sino que inclusive hizo una zanja alrededor del altar y del holocausto y le decía, échele más agua, hasta que la zanja se llenó por completo de agua. Entonces, con la leña mojada y con todo el agua que había corrido, ¿a quién se le ocurre que va a encender un fuego así? Pero solamente Elías clamó al único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero encendió un fuego de tal manera que se consumió el sacrificio, se consumió la leña, se consumió entonces también las piedras y hasta el agua que estaba en la zanja fue lamida por el fuego. O sea, quedó todo hecho cenizas. Entonces todo el pueblo se dio cuenta de quién era el único Dios verdadero. Esa es la tremenda, como podríamos llamar, comparación entre lo verdadero y lo falso. Así lo tenemos más que claro. Entendemos que Dios es así. Sabemos quién es Dios y muchas veces porfiamos tratando de adorar a un Dios conforme a nuestra imaginación. Tratamos de modernizar a Dios. Tratamos de poder hacer mucho más agradable la forma de adoración, pero no es como a nosotros se nos ocurre, es como Dios lo quiso. No podemos hacer otra cosa a través de la oración, de la adoración, sino aquella que Dios ha permitido. Y eso tiene que ver con algo muy importante que se llama el orden del culto. El orden del culto. Entonces, es lo que hemos podido apreciar en estos versículos. Vamos a volver a abrir nuestra reunión, así que por favor no se vayan para poder continuar. No se vayan, por favor. Vamos a volver en unos instantes.